voy a presentar el trabajo Violencia Rivas, pensadora proto-Foucaultiana. Es un personaje que conocimos de la mano de Capusotto, pero que, como sabemos, existió en los 60 y, según sabemos hasta el momento, fue precursora del punk en Argentina. Pero en realidad a mí me parece que es otra la innovación que ella introduce en su obra de arte, y que lo planteo como hipótesis en este momento, y que es que adelanta claramente la perspectiva Foucaultiana en la Argentina, ¿no? Bueno, son dos líneas las que a mí me conducen a corroborar esta hipótesis. En primer lugar, ¿cómo ve el poder Violencia Rivas? Bueno, lejos del institucionalismo, de la representación, de los aparatos de la sujeción de los individuos al Estado, del universalismo, de los esenciales, Violencia lo ve capilarmente, lo ve en su dispersión, en su diferencia de potencial, en sus relevos, en sus redes. Lo ve como meticuloso, calculado, táctico y estratégico, y que, si como tal consiste en conducir conductas disponiendo de su probabilidad, tiene en la libertad no su contracara, sino su condición de posibilidad. Bueno, ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, ejemplos de esta analítica del poder de Violencia. En primer lugar, la escuela. Violencia canta en su tema "Educarse es una mierda". Dice: profesores asesinos que taladran tu cerebro, convertirte en un monstruo que trabaja es la tarea del maestro. Por otro lado, comentando su tema, Violencia agrega: nos educan para domesticarnos y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, y aclara con congoja ciertamente, mierda. Luego, en una reunión de consorcio, hay poder, básicamente, ¿no? Violencia se extiende sobre una entusiasta declaración en la que ella, bueno, es sorprendida, ¿no?, por las cámaras, y dice: forros quieren ejercer poder en el consorcio, cuando arroja así sobretes en la mesa, ¿no?, resistiendo Violencia. Dice, esto es lapidario: las obligaciones te van haciendo pasar horas y horas con un montón de nabos que, aprovechándose de tu tolerancia, tienen la impunidad de hablar forrada tras forrada y hacer delante tuyo un striptease de idiotez, donde se van sacando de a poco la ropa de su soberana pelotudez, hasta quedarse desnudos de invisibilidad, y en nombre de la tolerancia tenés que aceptar ver el arrugado y triste ojete de la pelotudez humana. Bueno, aquí claramente hay una neta separación del institucionalismo, básicamente. O sea, yo no me lo imagino a Coña Gato pensando aquí en esfera política, ¿no? Bien, en relación a la medicina privada también, ¿no? Violencia entra en una clínica desmayada en la calle y le piden el carnet, registro, escritura, ¿no? Ciertamente. Violencia dice: bueno, yo no sabía que me iba a desmayar en la calle, ¿no? Bueno, pero no es solo la analítica del poder, están los dispositivos de poder netamente identificados en todo su aparato discursivo. Vamos a recordar una definición, esto es del vocabulario de Castro. Dice: para ser exhaustivos podemos delimitar la noción Foucaultiana de dispositivo como sigue. El dispositivo, 1, es la red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no dicho. Dos, el dispositivo establece la naturaleza del nexo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Por ejemplo, el discurso puede aparecer como un programa de una institución, como un elemento que puede justificar u ocultar una práctica, o funcionar como una interpretación a posteriori de esta práctica, ofrecerle un campo nuevo de racionalidad. 3. Se trata de una formación que en un momento dado ha tenido por función responder a una urgencia.
El dispositivo tiene así una función estratégica, como por ejemplo la reabsorción de una masa de población flotante que era excesiva para una economía mercantilista. Este imperativo estratégico jugó como la matriz de un dispositivo que se convirtió poco a poco en el control, sujeción de la locura, de la enfermedad mental y de la neurosis. Bueno, pasemos a los ejemplos otra vez, que me parece que es lo más divertido. El matrimonio. Violencia, comenta. Esa forma de control social que lleva a las personas a seguir reproduciéndose y ser funcional a este sistema con el cual uno se condena por tener hijos, que no son más que una consecuencia de una noche de desborde hormonal. Volvamos a Castro. Me hace reír. Bueno, Castro dice, en todas las sociedades existe un dispositivo de alianza que determina los sistemas matrimoniales, el desarrollo de la paternidad, la transmisión del nombre y de los bienes. El dispositivo de alianza tiene como uno de sus objetivos principales reproducir el juego de relaciones y mantener la ley que las rige. Gira en torno al nexo entre los miembros de la pareja que poseen un estatuto definido. En resumen, lo fundamental en el dispositivo de alianza es la reproducción. O sea, lo dijo con gran lucidez. Bueno, me pongo, nadie lo reconoce. Bueno, en el psicoanálisis, Castro, perdón, Michel, dice, lo que yo digo es que sería peligroso suponer que Freud y el psicoanálisis, hablando de sexualidad, despejando mediante sus técnicas la sexualidad del sujeto, realizan con todo derecho una obra de liberación. La metáfora de la liberación no parece apropiada para definir la práctica psicoanalítica. Por ello, intenté hacer una arqueología de la confesión y de la confesión de la sexualidad y mostrar cómo las técnicas esenciales del psicoanálisis preexisten. La cuestión de la originalidad no es importante, entre paréntesis dice, dentro del sistema del poder. Esto es historia de la sexualidad. Violencia canta. Me siento distinta, a veces me quiebro. Voy a la terapia a moldear mi cerebro. Por otro lado, cuando un periodista la entrevista, ella se pone un poco nerviosa y saca un arma y lo increpa. Lo increpa básicamente acertando esto de la confesión, ¿no?, en torno al dispositivo psicoanalítico, y dice, dale, decía, expresá, larga todo lo que tenés que decir. Es como un psicólogo con pólvora, ¿no? Genial. Y en relación a la hija, mi hija, la psicóloga, dice, una profesional para readaptar gente al sistema, a uno para que los cague y a otros para ser cagadores sin culpa. Bien. Bueno, ahora podemos pasar también al tema de la normalización, de la norma, que no reprime una individualidad, sino que la constituye teniéndola como objeto. Vamos a un ejemplo de violencia. Violencia dice, me empecé a dar cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de reglas con las que nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás y de esa manera tenerla esclava de las modas, de las dietas, del gimnasio y todo eso con lo que nos distraen para no darnos cuenta de que llevamos vidas de mierda. Vamos a hacer un repaso ahora teniendo esto en mente, ¿no? Foucault establece 5 diferencias fundamentales entre la norma y la ley. 1, esto va a ser medio largo, pero no aburrirlo. 1. La norma refiere a los actos y a las conductas de los individuos, a un dominio que es, a la vez, un campo de comparación, de diferenciación, de regla a seguir. La media de las conductas y los comportamientos. La ley, por su parte, refiere las conductas individuales a un corpus de códigos y textos.
La norma diferencia a los individuos respecto de este dominio considerándolo como un umbral, como una media, como un óptimum al que hay que alcanzar. La ley especifica los actos individuales desde el punto de vista de los códigos. La norma mide en términos cuantitativos y jerarquiza en términos de valor las capacidades de los individuos. La ley, en cambio, califica los actos individuales como permitidos o prohibidos. 4. A partir de la valorización de las conductas, la norma impone conformidad que se debe alcanzar, busca homogeneizar. Nos distraen, decía Violencia también, ¿no? A partir de la separación entre lo permitido y lo prohibido, la ley busca la condena. 5. Finalmente, la norma traza la frontera de lo que le es exterior, la diferencia de todas las diferencias, muy bien, la normalidad. La ley, en cambio, no tiene exterior. Las conductas son simplemente aceptables o condenables, pero siempre dentro de la ley. Voy a repetir lo que dijo Violencia, así, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de reglas con las cuales nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás, lo exterior. Y de esa manera tener la esclava de las modas, las dietas, el gimnasio y todo eso con lo que nos distraen para no darnos cuenta de que llevamos vidas de mierda. Bien, para culminar sobre esta primera línea, voy a leer algo que comenta Violencia. Dice: estaba condenada a entrar en un mundo en donde iba a tener que cambiar horas de mi vida para poder comprar lo que cuando nací ya era propiedad de otro, que a su vez ya había perdido como un infeliz su vida, juntando plata para comprárselo a otro, y así sucesivamente, hasta llegar al primer hijo de puta que inventó y organizó esta mierda de tener que trabajar para comer. Foucault escribe en La verdad y la forma jurídica, ya sobre el final: creo que no puede admitirse pura y simplemente el análisis tradicional del marxismo, que supone que, siendo el trabajo la esencia concreta del hombre, el sistema capitalista es el que transforma este trabajo en ganancia, ganancia añadida o plusvalía. En efecto, el sistema capitalista penetra mucho más profundamente en nuestra existencia. Tal como se instauró en el siglo XIX, este régimen se vio obligado a elaborar un conjunto de técnicas políticas, técnicas de poder por las que el hombre se encuentra ligado al trabajo, por las que el cuerpo y el tiempo de los hombres se convierten en tiempo y fuerza de trabajo que pueden ser efectivamente utilizados para transformarse en plusganancia. Pero para que haya plusganancia es preciso que haya subpoder. Es preciso que en la existencia humana se haya establecido una trama de poder político microscópico, capilar, capaz de fijar a los hombres al aparato de producción, haciendo de ellos agentes productivos trabajadores. La ligación del hombre con el trabajador es sintética, política, es una ligazón operada por el poder. No hay plusganancia sin subpoder. Y cuando hablo de subpoder, me refiero a ese que tradicionalmente se conoce como poder político. No se trata de un aparato de Estado ni de la clase en el poder, sino del conjunto de pequeños poderes o instituciones situadas en niveles más bajos. Bueno, pasemos hacia la segunda línea, que es cómo resiste violencia. Veamos lo que piensa Violencia de la televisión. La televisión, aplicada como siempre a seguir llenándonos de la diversión y la emoción que no podemos lograr por nosotros mismos, porque al final de cada día lo único que queda de nosotros es un semicadáver viviente, que lo único que puede hacer es babear frente a la pantalla después de haber dejado la sangre para alimentar la asquerosa e inmunda cerda que le da de mamar a esta civilización enferma y decadente. Bueno, repasemos un poco la noción de dispositivo disciplinario, ¿no? Básicamente esa sinapsis, ese dispositivo que permite la sinapsis cuerpo-poder, la captura exhaustiva del individuo en su tiempo y en su comportamiento, que es necesaria la sumisión y la ductilidad del cuerpo para que ese poder pueda ser ejercido.
En ese sentido, yo estoy interpretando la televisión como un engranaje de esa racionalidad disciplinaria, ese dispositivo, ¿no?, que podemos definir más o menos como dije recién. Entonces, ahora bien, ¿dónde surge violencia? ¿Cómo la conocemos? Bueno, violencia surge de la televisión, de un programa de televisión con ídolos pelotudos como Cristian Cristal, que hacía el baile del talón con el codo, netamente disciplinando los bailes. Es terrible y ella lo denuncia, pero bueno. Pero esa participación en ese dispositivo, en el centro de ese dispositivo, lo que a nosotros nos permite leer hoy día toda esa perspectiva Foucaultiana que ella estaba adelantando, porque esa participación le da relevancia como para que Capusotto la haya recuperado, están las filmaciones, está todo, lo podemos ver, ¿no? Entonces a mí me parece que violencia está problematizando, está interpelando la racionalidad de ese dispositivo, introyectando novedad desde el centro propio de ese dispositivo de poder, desde la problematización de su racionalidad en lo más profundo. Me parece que eso muestra el valor performativo del poder en lo existente y que se pueden encontrar herramientas para crear desde el poder sin dominación, que es lo que violencia hace. Me parece que esa relación entre poder y dominación es para pensar sobre la resistencia. ¿Cómo está el tiempo? 5 minutos, tengo que decir algo. Ah, está, mira, justo. Bueno, esa es la cinta de Moebius, ¿no? En realidad estuvimos problematizando con mis compañeros esto del poder y la resistencia, porque fueron las dos líneas que yo encontré en ella. Y a mí me parece que sería muy interesante que podamos redefinir o recategorizar la dinámica del poder y la resistencia como circulando sobre esa cinta de Moebius. Porque me parece que la concepción más tradicional de la resistencia nos puede llevar al equívoco de pensarla como algo negativo, como una reacción al poder y quitarle toda su potencialidad performativa, básicamente. Entonces, quizá así muy caricaturalmente, no sé si existe esa palabra tampoco, uno generalmente podría asociar con poder desde esta perspectiva la noción de reducción, de clausura, de subjetivación, de sujetación, de enunciación, de disciplina, de normalización, lo establecido, la estructura, y es un fenómeno positivo también. Y en general, o sea, esto parece que hay algo endiablado y algo endiosado, como él me marcó ayer, pero es como para caricaturizarlo un poco, para hacer más fácil lo que quiero plantear. Resistencia como lo emergente, como condición de necesidad del poder, como multiplicidad, como fuga, como potencia y también como algo positivo. O sea, poder pensar que hay poder porque hay resistencia, que me parece que eso es súper poderoso y que para poder pensarlo estaría bueno poder invertir los términos, o sea, donde está lo emergente, donde está la multiplicidad, la fuga, la potencia, lo positivo y la condición de necesidad del poder disciplinario, por ejemplo, yo ahí pondría poder. Y donde está la reducción, la clausura, la sujetación, la enunciación, la disciplina, la normalización, lo establecido y la estructura, pondría resistencia. Creo que el poder disciplinario es una resistencia al poder, justamente, y para eso yo invertiría los términos, para poder destrabar esa consideración así liviana, si se quiere, de la resistencia como una reacción, y ubicarlo en lo más potencial, no de su ontología, porque no vamos a hablar de eso, pero me parece que es algo que podría ayudar en este momento de aires así medios raros, de que parece que ya nada es lo que era, pero nada es lo que será todavía. Así que, bueno, básicamente es eso. ¿Ya está? ¿Te voy a decir algo más?